La dejó sin nada, sin dinero, sin nombre, sin future. Sebastián Montoya se fue creyendo que ella se quebraría. Años después, regresó. Y cuando la vio arrodillada en la tierra con las manos llenas de barro, fue él quien cayó de rodillas. El polvo del camino de tierra se levantó como una nube dorada cuando el auto negro se detuvo frente a la entrada del rancho. Era un vehículo que no pertenecía a ese lugar. Demasiado brillante, demasiado silencioso, demasiado perfecto para una tierra que olía a sudor, a maíz recién cortado y a historia sin resolver. Sebastián Montoya apagó el motor y se quedó inmóvil durante varios segundos, con las manos todavía aferradas al volante como si soltarlo significara admitir que realmente estaba ahí, que había regresado. Afuera, el sol de mediodía golpeaba sin piedad sobre los surcos de tierra que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Era el mismo paisaje de siempre, las mismas montañas azules al fondo, el mismo cielo abierto y, sin nubes que él recordaba desde niño, desde antes de que la ambición le cambiara los ojos y le borrara la memoria de todo lo que importaba. 5 años, pensó. 5 años sin pisar este suelo. Bajó del auto lentamente, con esa clase de movimiento que tienen los hombres cuando cargan algo que no se ve, pero aplasta igual. Llevaba una camisa blanca de lino, impecable, con las mangas dobladas hasta el codo. Los zapatos eran italianos, de cuero oscuro y suela fina, completamente inútiles para caminar sobre tierra. El reloj era suizo, discreto pero imposible de ignorar. Todo en él gritaba éxito, dinero, poder. El tipo de hombre que aparece en las portadas de revistas de negocios y en las listas de los más influyentes de la región. Y sin embargo, parado frente al portón de madera del rancho donde había vivido los mejores y los peores años de su vida, Sebastián Montoya se sentía completamente vacío, como una copa de cristal fino que brilla por fuera pero no tiene nada adentro. No había llamado antes de venir, no había avisado, no había pedido permiso, ni había enviado un mensaje, ni había hecho ninguna de las cosas que un hombre con educación y conciencia debería hacer antes de aparecer en la vida de alguien a quien destruyó. ¿Qué habría dicho de todos modos? Hola, Valentina. Soy yo, el hombre que firmó los papeles del divorcio sin mirarte a los ojos. El que se fue una mañana de martes con 2 maletas y no miró hacia atrás. ¿Puedo pasar? Sacudió la cabeza, como si pudiera espantar esos pensamientos igual que se espantan los insectos, y empujó el portón de madera. Rechinó. Ese sonido simple, oxidado y viejo, lo golpeó en el centro del pecho con una fuerza que ningún contrato millonario, ningún apretón de manos en sala de juntas, ninguna conquista profesional habría podido provocar. ¿Cuántas veces había escuchado ese mismo rechinar cuando llegaba a casa después del trabajo? ¿Cuántas veces Valentina había salido corriendo a recibirlo, con esa sonrisa que iluminaba el rancho entero, ese vestido floreado que siempre llevaba los martes, esa forma de abrazarlo que le decía sin palabras que el mundo podía caerse, que ahí estaba su lugar? ¿Cuántas veces había dado ese portón por sentado? ¿Cuántas veces había dado todo eso por sentado? Caminó por el sendero de piedras irregulares que llevaba hacia los campos. La casa seguía en pie, aunque se veía diferente, más ordenada, más viva. Las paredes estaban recién pintadas de blanco, con un cuidado que hablaba de orgullo, no de obligación. Había macetas con flores rojas en cada ventana, dispuestas con ese orden que tienen las cosas cuando alguien las cuida con atención genuina. Junto a la entrada principal, donde antes había solo tierra suelta y piedras dispersas, ahora crecía un jardín pequeño de hierbas aromáticas, con letreros de madera escritos a mano: romero, albahaca, tomillo, menta. Sebastián se detuvo frente a esas macetas y sintió que algo lo presionaba por dentro. Ella siempre quiso tener hierbas, recordó. Me lo dijo cientos de veces. Yo nunca compré las macetas. Sola, sin dinero, con deudas que él había dejado sin saldar y una tierra que casi se pierde por impuestos atrasados, Valentina había construido lo que él nunca tuvo tiempo de ayudarle a construir. Eso no era tristeza lo que sentía ahora. Era algo más difícil de nombrar, algo parecido a la vergüenza, pero más profundo, más permanente. Reanudó el camino sin saber exactamente hacia dónde iba,
guiado por algo más antiguo que el pensamiento racional, y fue entonces, al doblar el pequeño cerco de madera que separaba el jardín de los campos de cultivo, cuando la vio. Valentina Solano estaba arrodillada en la tierra. Sebastián se detuvo en seco. Ella llevaba un vestido azul sencillo, sin adornos, con un delantal de tela crema encima, que tenía las rodillas manchadas de tierra húmeda. El cabello, castaño y largo, lo tenía recogido en una trenza gruesa que caía sobre su hombro izquierdo. Sus manos se movían con una precisión tranquila entre las plantas, arrancando maleza con exactitud, revisando las raíces con los dedos, examinando cada tallo como si fuera algo que mereciera atención completa. Trabajaba con la concentración absoluta de alguien que ha aprendido a encontrar en el trabajo no solo sustento, sino también paz. No lo había visto llegar. No sabía que él estaba ahí, a menos de 50 metros, con los zapatos italianos, hundiéndose despacio en la tierra suelta, mirándola como si el tiempo se hubiera detenido y el mundo entero se hubiera reducido a ese campo de maíz bajo el sol de mediodía. Sebastián no pudo moverse, no pudo hablar. No pudo hacer ninguna de las cosas que los hombres seguros de sí mismos hacen cuando entran a una habitación o a una negociación. Solo se quedó quieto, respirando despacio, sintiendo cómo algo que había mantenido dormido durante 5 años comenzaba a despertar de golpe, con una fuerza que le resultaba casi dolorosa. No era lo que había esperado encontrar. Cuando su abogado le confirmó 6 semanas atrás que Valentina seguía viviendo en el rancho, él había imaginado una mujer vencida, alguien consumida por la amargura de los años difíciles, por las deudas que él había dejado, por la soledad de criar sola lo que quedaba de una vida que él había abandonado. La había imaginado encorvada, apagada, quizás enferma, pero la mujer arrodillada en ese campo no era ninguna de esas cosas. Valentina se veía fuerte de una manera que no tenía nada que ver con el cuerpo, aunque también era evidente ahí, en sus brazos que ya no eran los brazos delicados que él recordaba, sino los de alguien que levanta, carga, trabaja y no se detiene. Era una fortaleza que venía de adentro, de haber tocado fondo y haber decidido en algún momento de oscuridad que él no presenció ni mereció presenciar, no quedarse ahí. Su postura lo decía todo. Aunque estaba arrodillada en la tierra, había una dignidad en su espalda erguida que ninguna sala de juntas, ningún traje de diseñador, ningún título universitario había podido darle a Sebastián Montoya en 5 años de éxito imparable. Fue el crujido de sus zapatos sobre la tierra seca lo que la alertó. O quizás fue algo más antiguo. Ese instinto que desarrollan las personas que han aprendido a vivir solas y atentas, que saben escuchar los cambios en el aire antes de que se vuelvan palabras. Valentina levantó la cabeza despacio. Se limpió las manos en el delantal con calma, sin prisa, y entonces giró, y lo vio. El tiempo no se detuvo de manera dramática. No hubo música, ni viento que agitara los campos, ni ninguna de esas señales que las historias suelen inventar para los momentos grandes. Solo fue un instante ordinario que de repente cargaba con el peso de 5 años de silencio, de decisiones irreversibles, de una vida entera que pudo ser diferente. Ella no gritó, no lloró, no retrocedió ni avanzó. Solo se quedó completamente quieta, arrodillada en la tierra con las manos apoyadas sobre los muslos, los ojos fijos en él con una expresión que Sebastián no supo leer de inmediato, y eso lo asustó más que cualquier reacción violenta. Él abrió la boca, la cerró. Todas las palabras que había ensayado durante el vuelo de 3 horas desde la ciudad, durante el manejo silencioso de 40 minutos desde el aeropuerto, durante todos esos años de culpa, administrada y silencio conveniente, desaparecieron como agua entre los dedos. Fue ella quien habló primero. Sebastián, solo su nombre, sin signos de exclamación, sin preguntas, sin acusaciones. Solo su nombre dicho con esa calma que es más difícil de sostener que el llanto, porque el llanto se acaba y la calma se construye. Y Sebastián podía ver en cada línea del rostro de Valentina cuánto le había costado construir esa calma. Cuántos días, cuántas noches, cuántas madrugadas con la tierra entre los dedos y el corazón apretado. Valentina, respondió él, y su propia voz le sonó extraña, pequeña.
como si viniera de muy lejos o de alguien que ya no era completamente él. Ella se puso de pie sin apresurarse. Se sacudió la tierra de las rodillas con movimientos lentos y deliberados que decían, sin decirlo, que no iba a apresurarse por él, que esos tiempos ya habían pasado. Luego lo miró de frente, y él pudo ver sus ojos por primera vez en 5 años. Eran los mismos, castaños y profundos, con esa mezcla particular de inteligencia y sensibilidad que siempre lo había desconcertado, que lo había enamorado sin que él supiera bien cuándo ni cómo. Pero había algo nuevo en ellos ahora, algo que no estaba antes, o que quizás siempre estuvo, y él nunca fue lo suficientemente cuidadoso como para verlo. Una firmeza serena, una distancia sin crueldad, como si detrás de esos ojos hubiera una puerta que ahora permanecía cerrada con llave, y él ya no tenía la llave. Y lo peor era que había sido él quien la había arrojado. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, sin agresividad, sin drama, solo la pregunta más honesta y más difícil del mundo. Sebastián tardó demasiado en responder. «Vine a hablar contigo». Valentina lo estudió en silencio durante unos segundos que se sintieron como horas. Recorrió con la mirada su ropa impecable, sus zapatos que ya estaban manchados de tierra roja, su rostro que el tiempo y el dinero habían trabajado de maneras distintas y simultáneas, y luego volvió a sus ojos. Y lo que encontró ahí, en esa profundidad que Sebastián no podía controlar ni disimular, pareció decirle algo que las palabras todavía no habían dicho. «Ya es tarde para hablar», dijo ella finalmente, y se dio la vuelta para seguir trabajando. Sebastián se quedó parado, el sol en la nuca, el olor a tierra mojada llenándole los pulmones, el corazón latiendo más rápido de lo que le había latido en años de reuniones importantes, de contratos millonarios, de victorias que se habían ido sintiendo cada vez más huecas, sin que él se permitiera entender por qué. No se fue. Sus piernas no encontraban la forma de alejarse de ese campo de maíz, donde una mujer con las manos llenas de tierra le había dado la espalda sin quebrarse. 5 años atrás fui yo quien se fue, y ella no me detuvo. Hoy vine yo, y ella tampoco me detiene. Pero esta vez no me voy a ir. Se aflojó el cuello de la camisa, miró el campo, dio un paso hacia adelante. En ese momento, afuera del rancho, sin que ninguno de los dos lo supiera aún, un auto polvoriento y viejo se detenía sobre el camino de tierra. De él bajaba un hombre mayor, de movimientos lentos pero seguros, con sombrero de paja y manos que contaban décadas de trabajo honesto. Don Félix Solano miró el auto negro que brillaba frente al portón como una amenaza elegante. Lo miró durante varios segundos, sin parpadear. Luego miró hacia los campos donde sabía que estaba su hija, y sus labios formaron una línea recta que no era sonrisa ni bienvenida. Era advertencia. Don Félix Solano no era un hombre de palabras largas. Nunca lo había sido. En 72 años de vida, había aprendido que las cosas importantes no necesitan muchas palabras para decirse. La tierra no habla, y sin embargo dice todo. Un árbol no explica por qué sus raíces son profundas, simplemente las tiene. Y don Félix era así, raíces profundas, palabras cortas y una mirada que hacía innecesario cualquier discurso. Empujó el portón con la misma mano callosa de siempre y caminó por el sendero de piedras sin apresurarse. Conocía cada piedra de ese camino. Las había puesto él mismo, una por una, 30 años atrás, cuando este rancho era solo un sueño y él era un hombre joven con más fuerza que dinero y más esperanza que certeza. Había construido todo esto con sus manos: el cerco, la casa, los campos, la vida entera que su hija ahora sostenía sola. Vio a Sebastián, antes de que Sebastián lo viera a él. El hombre estaba parado al borde del campo de maíz, con los brazos a los lados y los ojos fijos en Valentina, que seguía trabajando sin mirarlo. Don Félix se detuvo. Lo observó durante varios segundos con esa calma calculada que tienen los hombres que han aprendido a medir antes de actuar. Vio la camisa blanca, los zapatos ridículos para ese terreno, la postura de alguien que está acostumbrado a que el mundo se acomode a él, y que ahora, por primera vez en mucho tiempo, no sabe cómo acomodarse a nada. Luego miró a su hija, y eso fue suficiente. Sebastián escuchó los pasos y se dio la vuelta. Cuando vio a don Félix,
Algo en su cuerpo reaccionó antes que su mente. Un paso involuntario hacia atrás, una tensión en los hombros, la memoria del cuerpo que recuerda incluso cuando el orgullo preferiría olvidar. «Don Félix», dijo, con una voz que intentaba sonar segura, y no lo lograba del todo. El viejo lo miró sin moverse, sin saludar, sin extender la mano. «Sebastián», respondió, «solo el nombre», con el mismo tono neutro con que se nombra algo que existe pero que no se ha decidido todavía si es bienvenido o no. El silencio que siguió fue de los que pesan, de los que obligan a alguien a hablar primero, y ese alguien siempre es el que tiene más que explicar. «Vine a ver a Valentina», dijo Sebastián. «Ya veo», respondió don Félix, y no agregó nada más. Se limitó a caminar hacia el campo con ese paso tranquilo que lo caracterizaba, como si Sebastián no estuviera ahí, o como si estuviera ahí, pero fuera un problema que todavía no requería atención urgente. Pasó junto a él con apenas medio metro de distancia y continuó hacia donde estaba su hija. Valentina lo escuchó llegar y se incorporó esta vez con una sonrisa pequeña y genuina que fue como una bofetada silenciosa para Sebastián, porque esa sonrisa fácil y verdadera que ella le regaló a su padre con solo verlo llegar, era exactamente la sonrisa que él recordaba, la que ella solía tener antes de él, o más precisamente, antes de lo que él le hizo. «Papá», dijo ella, y él le apretó el hombro con una mano sin decir nada. Luego miró el surco que ella estaba trabajando, asintió con la cabeza como quien aprueba un trabajo bien hecho, y se agachó para revisar las plantas con esa autoridad tranquila que da una vida entera dedicada a la tierra. Sebastián se quedó donde estaba, unos metros más atrás, sintiéndose exactamente lo que era en ese momento, un extraño. Fue Valentina quien finalmente giró hacia él, porque ignorarlo indefinidamente no era su estilo, aunque tuviera todo el derecho del mundo a hacerlo. «Si viniste a hablar, habla», dijo ella, con una voz que no invitaba, pero tampoco cerraba del todo la puerta. Era el tono de alguien que ha decidido ser justa, aunque no tenga obligación de serlo. Sebastián miró a don Félix, que seguía agachado revisando las plantas sin mirarlo, pero cuya presencia llenaba el espacio de una manera que hacía imposible fingir que no estaba ahí. «Pensé que podíamos hablar solos», dijo Sebastián con cuidado. Don Félix se irguió despacio, se limpió las manos en el pantalón de trabajo y lo miró con esa expresión que no era hostilidad, sino algo más sosegado y por eso más definitivo. «Este es mi rancho», dijo simplemente. «Yo no me muevo de mi rancho». Valentina no intervino. No hacía falta. Don Félix no había dicho nada que no fuera verdad. Sebastián asintió. Había perdido esa batalla antes de comenzarla y lo sabía. «Está bien», dijo. Respiró hondo. Y porque no había otra opción que no fuera irse o hablar, habló. «Valentina, sé que no tengo ningún derecho de estar aquí. Sé que lo que hice no tiene justificación. Me fui. Te dejé sola con todo, con las deudas, con el rancho, con una vida entera que era responsabilidad de los dos y que dejé caer sobre tus hombros como si nada». Valentina lo escuchaba con los brazos cruzados sobre el delantal, la mirada fija en él, sin interrumpirlo. Era una forma de escuchar que incomodaba, porque no daba señales, no asentía, no fruncía el ceño, solo escuchaba, y eso era más difícil de sostener que cualquier reacción. «Regresé porque necesitaba verte», continuó él, «porque hay cosas que no pude decirte cuando me fui, que no supe decirte, que no tuve el valor de decirte». «¿5 años después?», preguntó ella, sin sarcasmo, solo como una observación que merecía respuesta. «5 años después», admitió él. «Sé cómo suena». «¿Cómo suena, Sebastián?», preguntó ella, y por primera vez desde que había llegado, él escuchó algo distinto en su voz. No era enojo, era algo más antiguo, más cansado, como cuando una herida ya no duele con la intensidad del primer día, pero tampoco ha desaparecido. «¿Sabes lo que yo hice mientras tú no venías?». Él no respondió. Esperó. Valentina descruzó los brazos y miró el campo a su alrededor con un gesto que abarcaba todo: los surcos perfectos, las plantas ordenadas, el cerco reparado, la casa pintada, el jardín de hierbas que él había visto al llegar. «El primer año después de que te fuiste, estuve a punto de perder esto», dijo, con una calma que era más poderosa que cualquier grito. «Las deudas que dejaste eran más de lo que yo podía ver. El banco llamaba,
Los proveedores llamaban. Había una deuda con el municipio por los impuestos que llevaba 3 años sin pagarse, y yo no lo sabía. No lo sabía porque tú manejabas todo y nunca me explicaste nada, y cuando te fuiste me dejaste con llaves que no abrían ninguna puerta que yo conociera. Don Félix, que seguía parado junto a las plantas, no dijo nada, pero su mandíbula se apretó levemente, y ese pequeño movimiento dijo más que un discurso. Vendí las 2 vacas que teníamos, continuó Valentina. Vendí la camioneta. Vendí las herramientas que me sobraban. Llamé a cada persona que nos debía algo y cobré cada centavo. Me levanté a las 4 de la mañana durante un año entero para llegar a los mercados antes que los demás. Aprendí a negociar. Aprendí a llevar las cuentas. Aprendí todo lo que tú nunca te molestaste en enseñarme porque siempre pensaste que eso era tu territorio y el mío era otro. Sebastián escuchaba sin moverse. Cada palabra le caía encima con la precisión de algo que no busca herir, sino simplemente decir la verdad. Y la verdad a veces es lo que más duele precisamente porque no exagera. Y sobreviví, dijo Valentina, no porque fuera fácil, sino porque no tuve otra opción. Porque este rancho es lo único que queda de mi abuelo, y de mi padre, y de lo que yo siempre soñé que sería mi vida. Y no iba a dejar que desapareciera porque tú decidiste que tenías cosas más importantes que hacer. El silencio que siguió fue diferente al anterior, más limpio, como el aire después de la lluvia. Sebastián tardó en hablar. Cuando lo hizo, su voz era más baja que antes. Valentina, No, interrumpió ella, pero sin dureza. Hoy no voy a escuchar lo que tenías que decirme hace 5 años, Sebastián. No porque no quiera, sino porque llevo todo el día trabajando y estoy cansada, y lo que tú tienes que decir merece que yo tenga energía para escucharlo bien. ¿Entiendes? Él asintió. Era lo más razonable que alguien le había dicho en mucho tiempo. ¿Dónde estás quedando?, preguntó ella, con una practicidad que lo tomó por sorpresa. En el hotel del pueblo, respondió. Él. Valentina asintió. Entonces vuelve mañana, a las 7 de la mañana. Hizo una pausa. Y trae ropa que se pueda manchar. Sebastián parpadeó. ¿Perdón? Que traigas ropa que se pueda manchar, repitió ella, sin rastro de ironía ni de juego, solo como alguien que está dando instrucciones claras. Si vas a estar en este rancho, vas a trabajar. Aquí no hay visitas que solo observan, todo el mundo trabaja. Don Félix, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, soltó, en ese momento, un sonido breve que podría haber sido una tos, o podría haber sido algo parecido a una risa contenida. Sebastián no estaba seguro. De acuerdo, dijo Sebastián, después de un momento. Estaré aquí a las 7. Valentina lo miró una vez más, con esa mirada que no daba ni quitaba nada todavía, que solo observaba y guardaba lo que veía en algún lugar adentro, donde él no tenía acceso. Cierra el portón al salir, dijo, y se agachó a continuar su trabajo. Sebastián caminó de regreso por el sendero de piedras. Pasó junto al jardín de hierbas aromáticas. Empujó el portón que rechinó igual que siempre y llegó a su auto. Se sentó adentro pero no encendió el motor de inmediato. Miró sus manos sobre el volante. Manos que no habían tocado tierra en años. Manos que firmaban contratos, que estrechaban otras manos en salas de reuniones climatizadas, que sostenían copas en celebraciones de negocios. Mañana a las 7, esas manos iban a trabajar la tierra. Y por primera vez en 5 años, eso no le parecía un castigo. Le parecía, aunque todavía no supiera bien por qué, el comienzo de algo. Afuera, en el campo, don Félix se acercó a su hija cuando el auto negro desapareció por el camino de tierra. Se paró junto a ella sin decir nada durante un momento. Luego habló, con esa voz que reservaba para las cosas que importaban de verdad. ¿Estás bien? Valentina siguió trabajando. Sus manos se movían entre las plantas con la misma precisión de siempre, pero don Félix llevaba 72 años aprendiendo a leer a su hija, y sabía que las manos pueden trabajar aunque el corazón esté en otro lugar. «Estoy bien, papá», dijo ella. Don Félix asintió. No la presionó, pero tampoco se fue. Se agachó junto a ella y comenzó a trabajar en el surco de al lado, callado y presente, como siempre había hecho cuando las cosas se ponían difíciles. Era su manera de decir que ahí estaba, que ahí siempre había estado, que eso, al menos, nunca iba a cambiar.
El sol comenzó a bajar sobre las montañas, tiñendo el cielo de naranja y rosa sobre los campos. Las sombras de los dos se alargaron sobre la tierra, el padre y la hija trabajando juntos en silencio, como tantas otras tardes antes de que la vida se complicara, como si el mundo fuera simple y honesto cuando uno tiene las manos en la tierra y a alguien de confianza al lado. Y en el camino polvoriento que llevaba al pueblo, el auto negro de Sebastián Montoya se alejaba despacio, cargando a un hombre que por primera vez en 5 años no sabía si iba o si volvía. Sebastián no durmió bien esa noche. El hotel del pueblo era pequeño pero limpio, con paredes color crema y ventanas que daban a la plaza central donde los perros dormían sobre las bancas de piedra, y el reloj de la torre marcaba las horas con una campana que resonaba por todo el valle. Era el mismo hotel de siempre, el mismo donde se había hospedado su padre cuando venía a visitar a la familia de su madre, décadas atrás, cuando este pueblo era el centro del universo conocido, y no un punto diminuto en el mapa de una vida que se había expandido demasiado y demasiado rápido. Se acostó a las 10. A las 11 seguía mirando el techo. A la medianoche se levantó, se sirvió un vaso de agua y se quedó parado frente a la ventana mirando la plaza vacía, mientras intentaba ordenar los pensamientos que se negaban a ordenarse. Valentina. No era lo que había esperado. Se había preparado para muchas versiones posibles de ese reencuentro. Para el llanto, para el grito, para la puerta cerrada en la cara, para el silencio absoluto de quien ya no tiene nada que decir porque lo ha dicho todo y nadie escuchó. Se había preparado para el odio, que al menos es una emoción caliente que confirma que algo todavía importa. No se había preparado para esa calma, para esa mujer arrodillada en la tierra, que lo miró sin derrumbarse, que lo escuchó sin temblar, que le dijo, vuelve mañana a las 7. Y trae ropa que se pueda manchar con la misma naturalidad con que se le dice a alguien que cierre la puerta al salir. No se había preparado para una Valentina que no lo necesitaba, que había sobrevivido sin él, y que, más que eso, había construido algo sin él, algo sólido, algo propio, algo que brillaba con una luz que no venía de ningún hombre, ni de ninguna circunstancia externa, sino de adentro, de ese lugar donde las personas encuentran su fuerza, cuando no les queda otra opción que encontrarla. Esa Valentina lo descolocaba más que cualquier reacción que hubiera imaginado, porque el hombre que se fue 5 años atrás se fue creyendo, en algún rincón oscuro y cobarde de su mente, que ella no podría, que sin él el rancho se caería, que sin él ella se perdería. No lo había pensado conscientemente, porque los hombres que piensan esas cosas no suelen admitirlo ni ante sí mismos, pero estaba ahí. Esa convicción silenciosa y vergonzosa de que él era necesario, de que su ausencia dejaría un hueco que nadie podría llenar. Y Valentina había llenado ese hueco con tierra entre los dedos y madrugadas de trabajo, y una determinación que él nunca supo que ella tenía, o que quizás nunca se molestó en ver. Se acostó de nuevo a la 1 de la mañana, y esta vez cerró los ojos con fuerza hasta que el sueño llegó, irregular y lleno de imágenes sin sentido, que a las 6 de la mañana ya no recordaba. La alarma sonó a las 5:30. Se duchó, se vistió, con lo más sencillo que tenía en la maleta, unos pantalones de trabajo que había comprado en la única tienda de ropa del pueblo la noche anterior, una camiseta gris sin marca y unas botas que al menos tenían suela resistente, aunque tampoco eran exactamente lo que se necesita para trabajar en el campo. Se miró en el espejo del baño pequeño del hotel y casi no se reconoció. O quizás sí se reconoció. Quizás ese hombre sin camisa de lino ni reloj suizo era alguien más cercano a quien había sido antes de que el dinero le cambiara la forma de pararse frente a un espejo. Salió antes de las 6:30. Manejó despacio por el camino de tierra mientras el sol apenas comenzaba a asomarse sobre las montañas, tiñendo el horizonte de ese color anaranjado tímido que precede al amanecer completo. El rancho apareció a lo lejos con sus paredes blancas captando la poca luz disponible. El portón estaba entreabierto. Cuando llegó, Valentina ya estaba trabajando. Por supuesto que... ¿Sí? Eran las 6:53 de la mañana y ella ya llevaba, calculó Sebastián mirando el trabajo avanzado en el campo del lado norte, al menos 1 hora trabajando. Llevaba el mismo tipo de ropa del día anterior. Un vestido sencillo de color verde oscuro con el delantal encima,
El cabello trenzado, las manos enguantadas esta vez con guantes de jardinería de color naranja que contrastaban con todo lo demás. No lo miró cuando él entró. O sí lo miró, pero de esa manera periférica que tienen las personas ocupadas, que registran lo que pasa a su alrededor sin interrumpir lo que están haciendo. «Llegaste», dijo, sin levantar los ojos de las plantas. «A las 7 en punto», respondió él, aunque eran las 6:54. «Casi», dijo ella. Y en ese casi había algo que no era burla exactamente, pero tampoco era nada grave. Era simplemente honestidad. Sebastián se acercó. Se paró junto a ella mirando el surco con una expresión que era mitad disposición y mitad completa ignorancia de por dónde empezar. «¿Qué hago?», preguntó. Valentina se incorporó y lo miró de arriba a abajo con esa evaluación práctica que se reserva para las herramientas antes de decidir si sirven para el trabajo que se tiene en mente. «¿Alguna vez has trabajado en un campo?» «Cuando era niño», respondió él. «Aquí, con tu padre». Valentina asintió levemente. Era información relevante. No era suficiente, pero era algo. «El surco del lado este necesita deshierve», dijo ella, señalando con la cabeza hacia la derecha. «Arrancar todo lo que no sea maíz, las raíces completas, no solo lo que se ve arriba. Si dejas la raíz, vuelve a crecer en 3 días. ¿Entendido? Hay guantes en el cubo junto a la cerca. Úsalos. La maleza de este lado tiene espinas pequeñas que no se ven, pero se clavan. ¿De acuerdo? Y Sebastián», agregó ella justo cuando él ya se daba la vuelta. Él se detuvo. «No se trabaja con reloj», dijo ella, mirando su muñeca donde el reloj suizo había dejado una marca de piel más clara. «El campo no tiene prisa porque tú la tengas. Tú te adaptas al ritmo de esto, no al revés». Sebastián se quitó el reloj sin decir nada y lo guardó en el bolsillo del pantalón. Valentina volvió a sus plantas. Los primeros 20 minutos fueron un desastre silencioso y privado. Sebastián arrancó 3 malezas con raíz completa, dejó otras 2 a medias, confundió en 2 ocasiones una planta de maíz joven con maleza y tuvo que mirar 2 veces antes de actuar. Y descubrió que agacharse al nivel del suelo durante más de 10 minutos seguidos producía un dolor en la espalda baja que ninguna silla ergonómica de oficina le había preparado para manejar. Pero no se quejó, no se detuvo, y fue mejorando despacio, con esa concentración que los hombres acostumbrados a aprender cosas difíciles pueden aplicar cuando deciden que algo importa lo suficiente. A las 8 de la mañana, don Félix llegó desde la casa con una jarra de agua fresca y 3 vasos. Lo hizo sin anunciarse. Lo dejó sobre una tabla de madera apoyada en el cerco. Tomó su vaso, bebió y se fue hacia el otro extremo del campo sin dirigirle la palabra a Sebastián. Valentina se acercó a la jarra, se sirvió, bebió con esa sed franca y sin elegancia que da el trabajo de verdad, y luego miró a Sebastián que seguía en el surco. «Agua», dijo simplemente. Él se incorporó, se limpió las manos en el pantalón ya manchado de tierra roja y se acercó a la jarra. Cuando bebió, el agua fría le supo mejor que cualquier cosa que hubiera tomado en restaurantes de 5 estrellas en los últimos años. No era exageración. Era simplemente lo que hace el trabajo con los sentidos. Los afina. Les devuelve la capacidad de sentir cosas simples como simples y suficientes. «Estás mejorando», dijo Valentina, mirando el surco donde él había trabajado. «Gracias», respondió él. «No es un cumplido», aclaró ella. «Es una observación. Los primeros 20 minutos arrancaste mal. Ahora estás arrancando bien». Hizo una pausa. «Pero todavía vas lento». «Lo sé. El ritmo viene con los días», dijo ella. Y en esa frase había algo que iba más allá del trabajo en el campo, aunque ninguno de los dos lo señaló en voz alta. Trabajaron en paralelo durante las siguientes 2 horas, en silencio, en su mayor parte. Pero era un silencio diferente al del día anterior, menos tenso, más parecido al silencio de 2 personas que comparten un espacio sin necesitar llenarlo de palabras constantemente. Sebastián descubrió que el trabajo físico tiene esa propiedad extraña de apagar los pensamientos circulares. El cuerpo ocupado deja a la mente descansar de sí misma, y era exactamente eso lo que él necesitaba, aunque no lo hubiera sabido nombrarlo. A las 10, Valentina se detuvo y lo miró. «¿Tienes hambre?».
Sebastián cayó en cuenta en ese momento de que había salido del hotel sin desayunar. Sí, admitió. Ven. Lo llevó a la casa. La cocina era pequeña, pero ordenada con esa precisión que habla de alguien que ha aprendido a hacer mucho con poco. Había una mesa de madera en el centro con 4 sillas, una de las cuales tenía el respaldo reparado con una cinta y madera nueva, señal de alguien que arregla las cosas en lugar de reemplazarlas. En la pared había un calendario con anotaciones en tinta azul, fechas de siembra, de cosecha, de pagos. Una vida entera organizada en cuadrículas de 30 días. Valentina puso agua a hervir y sacó huevos del refrigerador. No le preguntó cómo los quería. Los hizo revueltos con tomate y cebolla. Agregó sal. Los puso en un plato junto a 2 tortillas calentadas directamente sobre la llama y los dejó frente a él en la mesa con un vaso de café negro. Sebastián miró el plato. Gracias, dijo. No me agradezcas, respondió ella, sirviéndose su propio plato y sentándose frente a él. Aquí el que trabaja come. Es la regla. Comieron. El silencio de la cocina era diferente al del campo. Más íntimo. Más cargado de cosas no dichas que flotaban entre los dos como polvo en el aire de la mañana. Fue Sebastián quien habló primero. El jardín de hierbas, dijo, mirando por la ventana hacia afuera. ¿Lo plantaste tú sola? Sí. ¿Siempre quisiste tenerlo? Sí, respondió ella, sin apartar los ojos del plato. Yo nunca compré las macetas. Valentina levantó los ojos, lo miró durante un momento, y en lugar de decir lo que podría haber dicho, lo que tenía todo el derecho de decir, simplemente respondió, no, pero yo sí las compré, y siguió comiendo. Sebastián sintió el peso de esa frase asentarse en algún lugar dentro de él que llevaba años sin que nada lo tocara. No era reproche, era simplemente la verdad dicha con la serenidad de alguien que ya no necesita que el otro entienda para seguir adelante, que ya entendió por sí sola y siguió de todas formas. Valentina, dijo él, dejando el tenedor sobre el plato. Ella lo miró. Quiero pedirte perdón, dijo. No como excusa. No para que me perdones, ni para que las cosas vuelvan a ser como eran. Solo porque es lo correcto y porque llevo 5 años sin haberlo hecho, y eso también es una deuda. Valentina no respondió de inmediato. Terminó de beber su café, dejó el vaso sobre la mesa con cuidado, y luego lo miró con esa expresión que era difícil de leer porque contenía demasiadas cosas al mismo tiempo. El perdón no se recibe en un día, Sebastián, dijo finalmente. Es algo que se gana con el tiempo, con los actos, no con las palabras. Lo sé, respondió él. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte?, preguntó ella. Sebastián no había pensado en una fecha de regreso. Por primera vez en 5 años, no tenía ningún vuelo programado para el día siguiente. El tiempo que sea necesario, dijo. Valentina lo estudió, y en sus ojos, detrás de esa puerta que seguía cerrada con llave, Sebastián creyó ver por un instante algo que se movía. No era apertura todavía, no era bienvenida. Era algo más pequeño y más cauteloso que eso. Era la posibilidad de que pudiera existir una conversación que todavía no había comenzado. Afuera, don Félix cruzó el patio hacia el cobertizo de herramientas. Se detuvo un momento frente a la ventana de la cocina. Vio a los dos sentados en la mesa y continuó su camino sin detenerse. Pero esta vez, su mandíbula no estaba apretada y sus labios, apenas, formaban algo que en otro hombre podría haberse llamado reflexión. En don Félix Solano, era lo más cercano a una pregunta que jamás se permitiría decir en voz alta. ¿Y si esta vez es diferente? Los días siguientes cayeron sobre el rancho con una rutina que Sebastián no había esperado, pero que, sin saber exactamente cuándo ni cómo, comenzó a necesitar. Llegaba a las 7, a veces a las 6:50. Una vez, el tercer día, llegó a las 6:40 y encontró a Valentina ya en el campo, con una linterna pequeña atada a la frente, trabajando en la oscuridad previa al amanecer con esa naturalidad de quien ha normalizado levantarse antes que el sol porque el sol no espera a nadie y la tierra tampoco. Ella no comentó que había llegado temprano, solo señaló con la cabeza hacia el cubo de guantes y siguió trabajando. Y eso, ese no comentario, ese gesto práctico y sin drama, le dijo más sobre quién era Valentina ahora que cualquier conversación que hubieran tenido. El trabajo era duro,
Sebastián lo admitía para sí mismo sin dramatismo, pero con honestidad. No era el tipo de cansancio que él conocía, el del hombre que lleva un día de reuniones largas y decisiones difíciles, y termina la tarde con dolor de cabeza y la tensión instalada en los hombros. Era un cansancio diferente, más limpio, más completo. El tipo de cansancio que se instala en los músculos con una franqueza que no engaña, que dice exactamente cuánto trabajaste y dónde, que te lleva a dormir sin darle vueltas a nada porque el cuerpo simplemente se apaga. El quinto día, Valentina le enseñó a reconocer las plantas enfermas. «Mira el color», dijo, arrodillándose junto a un tallo que a Sebastián le parecía igual que los demás. «¿Ves ese amarillo en el borde de la hoja?». Él se agachó junto a ella. Sus hombros quedaron a pocos centímetros de distancia. Era la primera vez en todos esos días que estaban tan cerca físicamente, y los dos lo registraron sin decirlo. «Lo veo», dijo él, concentrándose en la hoja. «Es deficiencia de nitrógeno», explicó Valentina. «La planta te está diciendo que le falta algo, que el suelo no le está dando lo que necesita. Si no lo atiendes a tiempo, la planta sobrevive, pero no produce lo que debería. Nunca llega a su potencial». Sebastián miró la hoja amarilla. Luego miró a Valentina, que seguía con los ojos en la planta, explicando con esa precisión tranquila, que venía de años de aprendizaje solitario y necesario. «¿Cómo la tratas?», preguntó él. «Con lo que le hace falta», respondió ella, como si fuera la respuesta más obvia del mundo. «No más, no menos. La tierra no se cura con excesos, se cura con exactitud». Sebastián asintió, y guardó silencio, porque había algo en esa frase que se aplicaba a demasiadas cosas al mismo tiempo, y ninguno de los dos estaba listo todavía para nombrarlo. Esa tarde, mientras recogían las herramientas al final de la jornada, don Félix se acercó a Sebastián por primera vez sin que hubiera una razón práctica que lo justificara. Se paró junto a él en el cobertizo y revisó en silencio que las herramientas quedaran colgadas en su lugar correcto. Sebastián había aprendido ya que cada herramienta tenía su gancho específico y que don Félix notaba cuando algo no estaba donde debía estar. «La pala va en el segundo gancho», dijo don Félix, sin mirarlo. «Perdón», dijo Sebastián, y la movió. Silencio. «Estás mejorando», dijo don Félix entonces, con ese mismo tono neutro con que Valentina había dicho lo mismo días antes, como si la objetividad fuera un rasgo familiar, heredado, o aprendido uno del otro con los años. «Ella también me lo dijo», respondió Sebastián. «Ella es más paciente que yo», dijo don Félix, y se fue. Sebastián se quedó en el cobertizo con la pala en la mano, y algo que se parecía remotamente a una sonrisa en la comisura de los labios. No era aprobación lo que don Félix le había dado, pero tampoco era lo contrario. Y en ese rancho, donde las palabras se usaban con cuidado y precisión, eso era algo. El séptimo día llovió. Sebastián llegó, igualmente a las 7, empapado del carro a la entrada porque no había traído paraguas y la lluvia había comenzado de repente a mitad del camino. Entró al rancho con la ropa pegada al cuerpo y encontró a Valentina en el porche de la casa, sentada en una silla de madera, mirando caer el agua sobre los campos, con esa expresión que tienen los agricultores cuando llueve, que no es exactamente alegría ni exactamente preocupación, sino algo que contiene las dos cosas y las trasciende. Lo miró de arriba abajo cuando llegó, completamente mojado. «¿No revisaste el clima antes de salir?», preguntó. «No», admitió él. Ella se levantó sin decir nada más y entró a la casa. Volvió con una toalla y una camisa de hombre, vieja y lavada muchas veces, que olía a cedro y a tiempo guardado. «Era de mi papá», dijo, entregándosela. «Te queda grande, pero es lo que hay». Sebastián tomó la toalla y la camisa. Se cambió en el porche, de espaldas a la puerta, mientras Valentina volvía a sentarse en su silla y seguía mirando la lluvia. Cuando él se sentó en la silla que quedaba libre, los dos quedaron frente al mismo paisaje mojado, con el sonido del agua sobre el techo de lámina, llenando el silencio de una manera que no pedía ser llenada de nada más. Estuvieron así durante varios minutos, solo la lluvia, solo los campos bebiendo agua, solo dos personas sentadas en el mismo porche que años atrás habían compartido de otra manera. «¿Por qué te fuiste?», preguntó Valentina. No había hostilidad en la pregunta. Era simplemente la pregunta.
la que llevaba años sin hacerse porque durante mucho tiempo no había nadie presente para responderla. Sebastián no respondió de inmediato. Miró la lluvia. Pensó en las versiones de esa respuesta que había ensayado, las justificaciones ordenadas, los argumentos lógicos sobre ambición y oportunidad y el momento equivocado. Y las descartó una por una, porque Valentina no merecía una respuesta ensayada. Merecía la verdad, aunque la verdad fuera más difícil de articular que cualquier argumento bien construido. Tenía miedo, dijo finalmente. Valentina lo miró. ¿Miedo de qué? De quedarme, respondió él. De que esto fuera todo. El rancho, el pueblo, la misma vida todos los días. Tenía 29 años y sentía que si no me iba en ese momento nunca me iba a ir. Y necesitaba saber si podía ser más que esto. ¿Y pudiste?, preguntó ella sin sarcasmo, con una curiosidad genuina que era casi más difícil de soportar que el sarcasmo. Sí, respondió él. Construí la empresa, cerré los contratos, llegué a los lugares que quería llegar. Hizo una pausa. Y en ninguno de esos lugares me sentí como me siento aquí esta semana. Valentina no respondió a eso. Devolvió la mirada a la lluvia. Lo que no entiendo, dijo después de un momento, con esa calma que era su forma de decir las cosas más difíciles, es por qué no me lo dijiste. ¿Por qué no me dijiste tengo miedo? Necesito ir. Dame tiempo. ¿Por qué lo único que hiciste fue firmar los papeles y desaparecer? Sebastián cerró los ojos un momento. Porque sabía que si te lo decía, me ibas a pedir que me quedara, respondió. Y yo no habría podido decirte que no, y me habría quedado, y te habría culpado por eso. Hizo una pausa larga. Era más fácil irse que tener esa conversación. El silencio que siguió fue el más pesado que habían compartido hasta entonces. No porque hubiera enojo en él, sino porque contenía una verdad que los dos entendían completamente, y que no podía deshacerse con nada. Era simplemente lo que había pasado, lo que él había elegido hacer, y las elecciones no se borran, solo se cargan. Me rompiste el corazón, dijo Valentina. No con llanto, no con drama, con la misma simplicidad con que se nombra algo que es un hecho y que no requiere exageración para ser comprendido. Lo sé, dijo Sebastián. Y lo peor, continuó ella, mirando todavía la lluvia, como si fuera más fácil decir estas cosas sin mirarse a los ojos. No fue que te fueras, fue que me hiciste sentir que no era suficiente para que te quedaras, que el rancho, que esta vida, que yo no éramos suficiente razón. Sebastián sintió algo apretarse en el pecho con una fuerza que no había anticipado. Valentina, dijo. No, lo interrumpió ella, pero suavemente. Déjame terminar, porque necesito decirlo una vez y no quiero tener que volver a decirlo. Respiró. Me tomó 2 años entender que el problema nunca fui yo, que tu miedo era tuyo, que tu necesidad de irte era tuya, que yo no podía haber hecho nada diferente para que te quedaras, porque la persona que necesitaba algo diferente eras tú, y eso no estaba en mis manos. Me tomó 2 años entenderlo y 1 más aceptarlo. Y ese proceso me costó cosas que no te voy a contar porque ya no te pertenecen. Sebastián escuchaba sin moverse, sin interrumpir. Pero lo superé, dijo Valentina. Y en su voz había algo que no era orgullo exactamente, sino algo más cercano a la confirmación de un hecho. No perfectamente, no sin cicatrices, pero lo superé. Y construí esto. Señaló el rancho con un gesto amplio que abarcaba los campos, la casa, el jardín, todo. Y estoy bien, Sebastián. Eso también necesito que lo entiendas. No estoy esperando que llegues a rescatarme. No necesito que me rescaten. Lo sé, dijo él. ¿Lo sabes de verdad? Sí, respondió. Lo entendí el primer día que llegué y te encontré trabajando. Lo entendí completamente. Valentina lo miró, y por primera vez desde que él había llegado, algo en su expresión se abrió ligeramente. No mucho, no de manera dramática. Solo lo suficiente para que la puerta que había permanecido cerrada mostrara, por un instante brevísimo, que tenía bisagras, que podía moverse. «Entonces, ¿para qué volviste?», preguntó ella. «Si no es para rescatarme, si ya lo entiendes, ¿para qué?». Sebastián pensó en la respuesta durante un momento real, no el momento calculado de quien busca las palabras correctas para causar el efecto deseado, sino el momento honesto de quien todavía está descubriendo la verdad mientras la dice. «Porque me falta algo».
dijo finalmente. 5 años construyendo todo lo que creía querer, y hay algo que falta, y tardé demasiado en admitir que sé exactamente qué es y dónde está. La lluvia comenzó a calmarse. El golpeteo sobre el techo de lámina fue perdiendo intensidad hasta convertirse en un susurro y luego en casi nada. Los campos brillaban, mojados bajo el cielo que empezaba a aclararse al oeste, donde las nubes se separaban para dejar pasar la última luz de la tarde. Valentina se levantó de la silla. Se estiró con ese movimiento sencillo de quien ha estado quieta más tiempo del que su cuerpo está acostumbrado. Recogió la taza vacía de café que había dejado en el suelo junto a la silla. «Mañana hay que revisar el sistema de riego», dijo. «La lluvia puede haber movido algunas conexiones». Sebastián la miró. «Estaré aquí a las 7», dijo. Valentina asintió. Se dio la vuelta para entrar a la casa, pero antes de cruzar la puerta se detuvo, con la mano en el marco, sin girarse del todo. «La camisa», dijo. «Quédatela, la de mi papá. A él ya no le queda». Y entró. Sebastián se quedó en el porche mirando los campos mojados. Se miró la camisa vieja que olía a cedro y a tiempo guardado. La tocó con los dedos como si pudiera leer en la tela algo que las palabras todavía no le habían dicho con claridad. Adentro de la casa, don Félix estaba sentado a la mesa de la cocina con un vaso de agua, mirando hacia el porche a través de la ventana. Había escuchado, sin querer, sin moverse de su lugar, fragmentos de la conversación que el sonido de la lluvia no había alcanzado a cubrir del todo. No dijo nada, bebió su agua. Pero esa noche, cuando Valentina entró a la cocina a preparar la cena, don Félix la miró desde su silla con esa mirada larga que reservaba para las conversaciones importantes. «¿Estás bien?», preguntó. La misma pregunta de siempre. Valentina abrió el refrigerador, sacó lo que necesitaba, puso la olla en el fuego. «Estoy pensando», respondió. Don Félix asintió. Para él, eso era suficiente respuesta. Pensar era bueno. Pensar significaba que todavía había decisiones por tomar, y que nadie las había tomado apresuradamente. Y don Félix Solano, que había vivido 72 años aprendiendo que las cosas que valen la pena no se resuelven rápido, que la tierra no da frutos en un día sino en una temporada, que la paciencia no es debilidad, sino la forma más honesta de respetar los procesos. Apagó la luz de su cuarto esa noche con algo en el pecho que no había estado la noche anterior. No era certeza, era simplemente la sensación de que quizás, solo quizás, las cosas todavía podían crecer en la dirección correcta, si se les daba el tiempo suficiente y el cuidado exacto. No más, no menos. La llamada llegó un martes a las 8 de la mañana. Sebastián estaba en el campo, con las manos en la tierra y las rodillas apoyadas sobre el suelo húmedo, todavía de la lluvia de 2 días atrás, cuando sintió vibrar el teléfono en el bolsillo del pantalón. Lo ignoró la primera vez, la segunda también. A la tercera, Valentina, que trabajaba en el surco paralelo, lo miró de reojo sin decir nada, y ese silencio fue suficiente para que él lo sacara y revisara la pantalla. Era Rodrigo, su socio, el hombre que llevaba 12 años construyendo junto a él la empresa que ahora facturaba cifras que habrían parecido imposibles, cuando los dos eran poco más que jóvenes con un plan y demasiada confianza. Sebastián miró el nombre durante 3 segundos. Lo guardó en el bolsillo sin contestar y siguió trabajando. El teléfono vibró una 4ª vez, una 5ª. «Contesta», dijo Valentina, sin levantar los ojos de sus plantas. «Puedo llamarle después». «Contesta», repitió ella, con ese tono que no era orden, sino algo más parecido a la voz de alguien que sabe que ignorar las cosas no las resuelve. «Tu vida no desaparece porque estés aquí. Atiende». Él se limpió las manos en el pantalón y contestó. «Rodrigo». «Sebastián, gracias a Dios». La voz de su socio tenía esa tensión controlada que Sebastián había aprendido a reconocer en años de trabajo conjunto. «Tenemos un problema con el contrato de Monterrey. El cliente quiere renegociar los términos antes del cierre. Dice que las condiciones del mercado cambiaron y necesita ajustes en los plazos de entrega y en el anticipo». Sebastián cerró los ojos un momento. El contrato de Monterrey era el más grande que habían firmado en 3 años. ¿Qué ajustes está pidiendo? Extender el primer plazo 45 días y reducir el anticipo en un 20%. «Lo del anticipo no lo cedemos»,
dijo Sebastián, sin dudar. Si aceptamos, le estamos diciendo que nuestra posición es débil y en 45 días pide otro ajuste. En los plazos podemos negociar 30 días, ¿no? 45. Y a cambio pedimos una cláusula de penalización si él incumple cualquier término de su lado. Eso equilibra la concesión. Silencio al otro lado. Y si no acepta, lo dejamos pensar 2 días y volvemos a llamar. Él necesita este contrato tanto como nosotros. Probablemente más. No cedas en el anticipo, Rodrigo. En nada más. Pero en eso no. Entendido. Pausa. ¿Cuándo vuelves? Sebastián miró el campo. Miró a Valentina, que trabajaba sin mirarlo pero que podía escuchar. La conversación en el silencio del campo abierto. Todavía no sé, respondió. Sebastián, llevamos 11 días sin que estés aquí. Hay clientes que han preguntado por ti personalmente. El equipo funciona, pero hay cosas que solo tú puedes... Rodrigo, lo interrumpió con calma. Confío en ti. Llevas 12 años demostrándome que eres capaz de manejar esto. Manéjalo. Llámame si hay algo que genuinamente solo yo pueda resolver. Pero esto no es eso. Pausa larga. De acuerdo, dijo Rodrigo. Y en mí no me siento sen... Su voz había algo que Sebastián no había escuchado antes. Sorpresa. La sorpresa de alguien que lleva años esperando que su socio le diga exactamente eso. Gracias. Llámame esta noche y me cuentas cómo quedó. Colgó. Guardó el teléfono. Retomó el trabajo donde lo había dejado. Valentina no dijo nada durante varios minutos. ¿Se resuelve?, preguntó finalmente. Sí, respondió Sebastián. Rodrigo lo va a manejar bien. ¿Confías en él? Completamente. Entonces no había razón para no... contestar desde el principio, dijo ella, con esa lógica simple y directa que lo descolocaba cada vez. Tenías razón, admitió él. Valentina asintió y siguió trabajando. Pero unos minutos después, sin levantar los ojos de las plantas, agregó algo que él no esperaba. Es buena empresa. Sebastián la miró. Pregunto por qué me parece relevante, dijo ella con practicidad absoluta. No por curiosidad personal, sino porque estás aquí y la empresa sigue funcionando sin ti. Y eso dice algo. Sobre lo que construiste. Sebastián pensó en cómo responder. En otro contexto habría sacado los números, las cifras, los reconocimientos. Con Valentina, nada de eso parecía el punto. Construí algo que funciona sin que yo esté, dijo finalmente. Eso tardó años, y fue lo más difícil. Aprender a construir algo que no me necesita a cada momento. Valentina se detuvo. Lo miró con una expresión que él no supo leer del todo. Eso es exactamente lo que hace un buen agricultor con su tierra, dijo. Le das todo al principio, y si lo hiciste bien, eventualmente crece solo. No lo había pensado así, dijo él. Lo sé, respondió ella, y volvió a sus plantas. Esa tarde, don Félix había salido a resolver un asunto con el proveedor de fertilizante del pueblo. Era la primera vez que Sebastián y Valentina estaban completamente solos en el rancho durante toda la jornada. La ausencia de don Félix creaba un espacio diferente, más silencioso, más íntimo, aunque ninguno lo nombrara. Revisando el sistema de riego que la lluvia había desajustado, Valentina encontró una conexión más dañada de lo que parecía desde afuera. Se agachó para examinarla, y Sebastián se agachó junto a ella. Sus cabezas quedaron muy cerca. Él podía oler su cabello, esa mezcla de tierra y algo floral que siempre había sido inconfundiblemente ella. Hay que reemplazar este tramo, dijo ella. Hay repuestos en el cobertizo, estante del fondo, lado derecho, tuberías negras de media pulgada. Sebastián fue al cobertizo, encontró los repuestos donde ella había dicho, y mientras los buscaba, sus ojos recorrieron el interior con más atención que antes. Todo perfectamente organizado, cada herramienta en su lugar, cada repuesto etiquetado, y junto a la puerta, colgado de un clavo, un cuaderno viejo con la letra clara de Valentina en la portada, registro de mantenimiento, Rancho Solano. Lo abrió sin pensarlo demasiado. Las páginas llenas de anotaciones con fecha, hora, descripción, reparaciones, compras, problemas y soluciones. El registro minucioso de alguien que administra sola una propiedad y ha aprendido que la memoria no alcanza y que los detalles importan. Las primeras entradas eran de 4 años y 8 meses atrás, casi exactamente cuando Sebastián se había ido. Las leyó durante un momento.
las suficientes para ver cómo cambiaba la escritura en los primeros meses, más apretada, más irregular, con palabras corregidas encima de otras, como si la mano que escribía no estuviera quieta. Y luego, despacio, la letra se iba asentando, volviéndose más firme, como si encontrara su propio ritmo con el tiempo. Cerró el cuaderno, lo colgó de vuelta, tomó las tuberías y volvió al campo sin decir nada. Trabajaron juntos para reemplazar el tramo dañado. Era trabajo de 2 personas, uno sosteniendo la conexión, mientras el otro ajustaba los acoples. Y eso significaba estar cerca, coordinar los movimientos, comunicarse con instrucciones. Cortas. Gira a la derecha. Un poco más. Sostén ahí. Listo. Cuando terminaron, revisaron el sistema. El agua fluyó sin fugas. Bien, dijo Valentina. Bien, repitió Sebastián. Se miraron, y ninguno desvió la mirada de inmediato. Fueron unos pocos segundos. Pero en ese rancho donde todo se medía con precisión y sin excesos, unos pocos segundos mirándose sin apartar los ojos, tenía un peso específico que los dos registraron sin nombrarlo. «Tengo algo que mostrarte», dijo Valentina. «Si quieres». «Quiero», respondió él sin preguntar qué era. Ella lo llevó al extremo sur del rancho, donde el campo terminaba y comenzaba una pequeña elevación cubierta de árboles frutales. Sebastián lo reconoció, pero también lo vio diferente. Cuando vivía ahí, ese rincón era terreno abandonado con 2 árboles viejos y mucha maleza. Ahora había una hilera ordenada de árboles jóvenes, que él no supo identificar todos de inmediato. «Los planté hace 3 años», dijo Valentina, caminando entre ellos con la familiaridad de quien los conoce uno por uno. Naranjos, limoneros, 2 aguacates, un durazno y 3 higueras. El primer año no sabía si iba a funcionar. El suelo aquí es más arcilloso. Tuve que trabajarlo durante meses antes de sembrar. Sebastián la siguió entre los árboles. Algunos ya tenían frutos pequeños, otros estaban en flor. El olor era una mezcla dulce y cítrica que no esperaba encontrar en ese rincón que recordaba vacío. «¿Por qué aquí?», preguntó. Valentina se detuvo frente a una higuera joven con las ramas extendidas y hojas grandes que captaban el sol de la tarde. «Porque cuando me quedé sola y no sabía si iba a poder con todo», dijo, con esa calma que ya no lo sorprendía pero seguía impresionándolo. «Vine a este rincón una tarde, me senté en la tierra y pensé que necesitaba algo que tardara tiempo, algo que no diera resultados rápidos, algo que me obligara a seguir». Sebastián la miró en silencio. «Un árbol frutal tarda entre 2 y 4 años en dar frutos», continuó ella. «Cuando lo siembras, no ves nada. La tierra parece vacía, pero las raíces están creciendo. Primero las raíces, siempre primero las raíces. Y si las cuidas sin apresurarte, eventualmente el árbol produce». Se quedó mirando la higuera con esa expresión que Sebastián había aprendido a reconocer como el equivalente de lo que en otros sería un discurso largo. «El primer año que sembré estos árboles, era lo único que me hacía levantarme algunas mañanas», dijo. «Saber que tenía que venir a revisar cómo estaban, que dependían de mí, que si yo no venía, nadie más venía». Sebastián escuchó sin interrumpir. «Y este año», dijo Valentina, señalando la higuera más pequeña que ya mostraba los primeros higos verdes entre las hojas, «esta dio sus primeros frutos». Lo miró, y en sus ojos había algo que él no había visto antes en todos esos días. No era la puerta abierta, todavía no, pero tampoco era la puerta cerrada con llave. Era algo intermedio y más honesto que cualquiera de las 2 cosas. La puerta sin llave, cerrada todavía, pero sin llave, como si la decisión de abrirla ya no dependiera de la seguridad, sino de algo más sutil, más libre. «¿Por qué me muestras esto?», preguntó Sebastián, con una voz más baja de lo que pretendía. Valentina miró los árboles un momento antes de responder. «Porque quiero que entiendas que lo que se rompe no siempre muere», dijo. «A veces necesita tiempo, raíces nuevas, y alguien que se quede a cuidarlo aunque no vea resultados de inmediato». El sol de la tarde caía oblicuo entre las ramas de los frutales, creando sombras largas y doradas sobre la tierra. Los higos verdes brillaban entre las hojas. En el campo principal, el sistema de riego que habían reparado juntos funcionaba con un sonido suave y constante. Sebastián miró los árboles. Luego miró a Valentina. «Me quedo», dijo, no como respuesta a nada específico,
sino como una declaración simple y al mismo tiempo la más complicada que había hecho en años. No sé qué significa eso todavía. No sé qué puedes querer tú, ni qué podemos ser, pero me quedo el tiempo que necesite. Y voy a cuidar lo que me digas que cuide, y voy a aprender lo que tenga que aprender, y no voy a pedirte resultados que todavía no existen. Valentina lo escuchó. Se agachó y recogió un higo pequeño que había caído al suelo. Lo sostuvo en la palma un momento y luego lo dejó junto a las raíces del árbol. Las raíces que no se ven, dijo, casi para sí misma, son las que sostienen todo. Se levantó, se limpió las manos y comenzó a caminar de regreso hacia la casa. Sebastián la siguió, y esta vez, cuando caminaron juntos por el rancho mientras el sol terminaba de bajar sobre las montañas, la distancia entre los dos era un poco menor que el día anterior. No mucho, pero lo suficiente para que don Félix, que había regresado del pueblo sin que nadie lo escuchara llegar y que los vio caminar juntos desde la entrada, cerrara el portón despacio, con cuidado, en silencio, para no interrumpir lo que fuera que estaba comenzando a crecer. Fue una mañana de miércoles cuando todo cambió, no de manera dramática, no con un gesto grande ni con palabras que nadie pudiera repetir después como si fueran el momento exacto en que las cosas giraron. Fue algo pequeño, como suelen ser las cosas que en realidad importan. Algo que ocurrió despacio y que ninguno de los dos nombró en el momento, pero que los dos guardaron en algún lugar adentro donde se guardan las cosas que no se quieren perder. Sebastián llegó al rancho a las 6:40. Había aprendido ya que Valentina siempre estaba antes que él, sin importar a qué hora llegara, y había dejado de intentar sorprenderla con la puntualidad. Simplemente llegaba cuando llegaba, y ella estaba donde estaba, y el trabajo comenzaba sin ceremonias. Pero esa mañana, cuando empujó el portón y caminó por el sendero de piedras, Valentina no estaba en el campo. Estaba en el porche, sentada en la silla de madera, con las rodillas recogidas y una taza de café en las manos, mirando el horizonte donde el sol todavía no terminaba de aparecer. Llevaba el cabello suelto, algo que Sebastián no había visto desde que había llegado. Siempre trenzado, siempre recogido, siempre listo para el trabajo. Pero esa mañana lo tenía suelto sobre los hombros, castaño y levemente ondulado, y la imagen lo detuvo en el sendero durante un segundo que fue más largo de lo que parecía desde afuera. Ella lo escuchó llegar y giró la cabeza. No se sorprendió, solo lo miró con esa calma de siempre. «Hay café», dijo señalando con la cabeza hacia la puerta de la cocina. Sebastián entró, se sirvió una taza y volvió al porche. Se sentó en la silla de al lado, y los dos se quedaron mirando el amanecer en silencio, con el café caliente entre las manos y el campo todavía en penumbra frente a ellos. Era la primera vez que estaban así, sin trabajo de por medio, sin una tarea que justificara la proximidad. Solo dos personas en un porche viendo salir el sol, como si eso fuera la cosa más natural del mundo, como si los 5 años de distancia y todo lo que vino antes no estuvieran ahí también, sentados entre las dos sillas sin ser nombrados. «¿No pudiste dormir?», dijo Sebastián. No era pregunta. «A veces pasa», respondió ella. «Cuando hay demasiadas cosas en la cabeza, el cuerpo se levanta antes de que uno lo decida». «¿Qué cosas?». Valentina tomó un sorbo de café. Miró el horizonte donde el naranja del amanecer comenzaba a extenderse sobre las montañas. «La cosecha del próximo mes», dijo. «Tengo que contratar 2 personas más para el deshierve del campo norte. El año pasado usé a los hijos de don Aurelio, pero este año ya tienen otro compromiso. Y hay una parte del cerco del lado este que está cediendo, y si no la reparo antes de que empiece la temporada de lluvias, puede terminar en un problema mayor». Sebastián la escuchó, y luego, después de un momento, dijo: «Puedo ayudarte con el cerco». Valentina lo miró. «¿Sabes reparar cercos?». «No», admitió él. «Pero aprendo rápido. Ya lo comprobaste». Algo en la comisura de los labios de Valentina se movió. No era exactamente una sonrisa. Era el antecedente de una sonrisa. El lugar donde las sonrisas viven antes de decidir si salen o no. «Lo comprobé», dijo. Silencio. El sol seguía subiendo. Los pájaros comenzaron a hacer ruido en los árboles del fondo. «¿Y lo de las personas?». «Para el deshierve», preguntó Sebastián. «Voy a preguntar en el pueblo esta semana». «¿Cuánto pagas?».
Valentina lo miró con una expresión que era entre evaluación y algo más difícil de nombrar. Lo suficiente, dijo. No te lo pregunto para cuestionarlo, dijo él con calma. Te lo pregunto porque si necesitas presupuesto para eso puedo ayudar. Valentina dejó la taza sobre el suelo junto a la silla. Lo miró directamente. No necesito tu dinero, Sebastián. Lo sé, respondió él sin retroceder. No te lo estoy ofreciendo como deuda ni como compensación por nada. Te lo ofrezco porque estoy aquí y tengo recursos y el rancho los necesita, y negarme a ofrecerlos porque me preocupa cómo suena sería poner mi comodidad por encima de lo que es útil. Pero si no lo quieres, no lo acepto, y no vuelvo a mencionarlo. Valentina lo miró durante varios segundos. Era uno de esos momentos en que él podía ver que ella estaba procesando algo, midiendo algo, decidiendo algo que todavía no tenía forma de palabras. Lo voy a pensar, dijo finalmente, y para Sebastián eso era más que suficiente. El cerco del lado este resultó ser un trabajo de 2 días completos. El problema era más extenso de lo que parecía desde afuera. 3 postes habían cedido. 2 tramos de alambre estaban oxidados hasta el punto de no poder tensarse correctamente, y la tierra en esa zona, más suelta por el paso del agua de lluvia, había erosionado las bases de otros 2 postes que todavía se sostenían, pero que en cuestión de semanas habrían seguido el mismo camino. Don Félix evaluó el daño el primer día con esa mirada experta que tenía para las cosas del rancho. Señaló lo que había que hacer en el orden correcto, y luego tomó una pala y empezó a trabajar sin más explicaciones. Sebastián hizo lo mismo. Los 3 trabajaron durante esos 2 días con una coordinación que fue torpe al principio, y fue encontrando su ritmo despacio. Don Félix daba instrucciones breves y precisas. Sebastián las ejecutaba sin cuestionar. Valentina supervisaba el trabajo completo y se movía entre los dos con esa eficiencia que él seguía admirando sin cansarse. Fue durante el segundo día, mientras Sebastián sostenía un poste nuevo en su posición para que don Félix pudiera apisonar la tierra alrededor de la base, cuando el viejo habló por primera vez en todo ese tiempo de manera directa y sin que hubiera un motivo práctico que lo justificara. Mi hija no duerme bien desde que llegaste, dijo don Félix, sin levantar los ojos del trabajo. Sebastián no respondió de inmediato. Sostuvo el poste en posición. Esperó. No lo digo como acusación, continuó don Félix, apisonando la tierra con golpes lentos y precisos. Lo digo como observación. Ella no duerme bien cuando tiene cosas que no ha resuelto. Siempre fue así. De niña también. Su madre decía que tenía la cabeza demasiado activa para apagarla fácilmente. ¿Cómo era su madre?, preguntó Sebastián, después de un momento. Don Félix se detuvo. Miró el poste. Luego miró a Sebastián con esa evaluación tranquila que tenía para todo. Parecida a ella, dijo. Más callada todavía, pero con esa misma manera de cargar las cosas sin quejarse, que a veces es una virtud y a veces es un problema. Retomó el trabajo. Murió cuando Valentina tenía 16 años. Cáncer. Rápido. Hizo una pausa que tenía el peso de 20 y tantos años de ausencia. Valentina se hizo cargo de todo. De la casa, de mí, del rancho. Con 16 años. Nunca se quejó. Sebastián escuchó sin moverse. Lo que te digo, dijo don Félix sin mirarlo, es que mi hija ha cargado cosas pesadas toda la vida, y nunca ha pedido que nadie se las cargue por ella. Lo que necesita no es alguien que cargue, es alguien que se quede. El silencio que siguió fue del tipo que no requiere respuesta. Don Félix dio los últimos golpes de apisonamiento, revisó que el poste estuviera firme, y se incorporó con los crujidos de quien tiene 72 años, y los ha trabajado todos. El siguiente poste, dijo, señalando con la cabeza hacia el lado derecho. Y eso fue todo. Sebastián soltó el poste que ya estaba firme, y siguió al viejo hacia el siguiente, con algo instalándose en el pecho que no tenía nombre exacto, pero que se parecía mucho a la comprensión. No la comprensión intelectual de alguien que analiza una situación y llega a conclusiones. La otra, la que llega cuando algo externo nombra lo que uno todavía no había sabido decirse a sí mismo. Lo que necesita no es alguien que cargue, es alguien que se quede. Esa noche, Valentina lo invitó a cenar por primera vez. No fue una invitación elaborada. Fue simplemente que cuando la jornada terminó y Sebastián se disponía a recoger sus cosas para volver al hotel, ella dijo:
desde la cocina donde ya había empezado a preparar algo, sin mirarlo. Si quieres quedarte a cenar, hay suficiente. Sebastián se quedó. La cena fue sencilla: arroz, frijoles negros, plátanos fritos y pollo en salsa de tomate que olía a las especias que Valentina cultivaba en su jardín de hierbas. Don Félix comió con ellos, en su lugar habitual de la mesa, y habló más que ninguna otra noche, contando historias del rancho de cuando era joven, de los años en que el maíz era tan abundante que tenían que venderlo en 3 pueblos diferentes porque uno solo no alcanzaba para comprarlo todo. Sebastián escuchó cada historia con atención genuina. Preguntó, quiso saber detalles. Y don Félix, que era un hombre de pocas palabras, pero que tenía décadas de historias esperando a alguien que quisiera escucharlas, habló durante 1 hora entera, con una energía que Valentina miraba de reojo, con algo suave y agradecido en la expresión. Cuando don Félix se retiró a su cuarto con el cansancio honesto de un hombre que ha trabajado 2 días reparando un cerco, Valentina y Sebastián se quedaron en la mesa con las tazas de té que ella había preparado después de cenar. El silencio era diferente al de otras veces, más cómodo, más parecido al silencio de personas que ya no necesitan llenarlo para demostrar que están bien. Gracias por el cerco, dijo Valentina. Fue tu padre quien supo cómo hacerlo, respondió Sebastián. Yo solo seguí instrucciones. Sí, dijo ella, pero seguiste instrucciones 2 días completos sin quejarte y sin sacar el teléfono ni una sola vez. Eso también es algo. Sebastián sonrió. Era una de las pocas veces que lo había hecho de manera completamente relajada desde que había llegado, sin el peso de lo que estaba intentando demostrar o reparar. Tu padre me contó sobre tu madre hoy, dijo, después de un momento. Valentina lo miró. ¿Qué te dijo? Que era parecida a ti, que murió cuando tenías 16 años, que te hiciste cargo de todo. Valentina sostuvo la taza de té con las 2 manos. La miró durante un momento. No me gusta que me vean como alguien que sufrió, dijo. Nunca me ha gustado eso. No es así como lo dijo, respondió Sebastián. Lo dijo como alguien que está orgulloso, como un padre que describe a su hija, y la descripción le resulta insuficiente porque la persona es más grande que las palabras. Valentina lo miró durante un momento largo, y en sus ojos, detrás de esa puerta que había permanecido sin llave desde el día de los frutales, algo se movió con más claridad que antes. No era la puerta abierta todavía, pero era la puerta moviéndose. El primer movimiento real, lento y sin apresuramiento, de algo que había estado quieto durante mucho tiempo. Mi papá no le habla a cualquiera de mi mamá, dijo finalmente, con una voz más baja que de costumbre. Lo sé, respondió Sebastián. ¿Cómo lo sabes? Porque llevo semanas aquí y es la primera vez que lo mencionó. Hizo una pausa. Y porque los hombres como tu padre no regalan esas conversaciones. Las guardan para cuando algo las merece. Valentina no respondió a eso. Bebió su té. Miró la ventana donde la noche afuera era completamente oscura y llena de grillos. Sebastián, dijo, sin mirarlo todavía. Sí, mañana hay un mercado en el pueblo. Pausa. Voy temprano a vender parte de la cosecha. Si quieres venir, salimos a las 5. Sebastián la miró. Entendió que eso no era simplemente una invitación logística. Entendió que era algo más, aunque ninguno de los dos lo dijera con esas palabras, aunque todavía faltara mucho para que cualquier cosa pudiera llamarse por su nombre verdadero. A las 5, dijo él. Ahí estaré. Valentina asintió. Se levantó, recogió las tazas y las llevó al fregadero. Sebastián se puso de pie también y tomó su chamarra del respaldo de la silla. Caminó hacia la puerta y cuando ya tenía la mano en el marco, se detuvo. Se giró. Valentina. Ella lo miró desde el fregadero. Gracias por la cena, dijo. Y luego, después de una pausa que era pequeña pero que cargaba todo lo que todavía no cabía en las palabras, agregó. Por todo. Valentina lo miró durante un segundo, y esta vez, lo que apareció en sus labios no fue el antecedente de una sonrisa. Fue la sonrisa, pequeña, breve, pero completamente real. La primera desde que él había llegado. La que él recordaba de cuando el portón rechinaba y ella salía corriendo a recibirlo. No dijo nada, pero no hizo falta. Sebastián salió al camino de tierra. Caminó hacia su auto bajo el cielo lleno de estrellas del campo, y supo, con una certeza que no requería análisis ni argumentos,
que estaba exactamente donde tenía que estar, que siempre había estado exactamente donde tenía que estar, que simplemente había tardado demasiado en entenderlo. El mercado del pueblo comenzaba antes de que el sol terminara de salir. Sebastián llegó al rancho a las 4:50 de la mañana. No había dormido mucho, pero era un insomnio diferente al de las primeras noches. Más limpio, más parecido a la anticipación que al miedo. El tipo de vigilia que tiene uno cuando algo importante está por ocurrir, y el cuerpo lo sabe antes de que la mente lo formule. Valentina ya estaba lista. Por supuesto, había preparado el camión de don Félix con las cajas de maíz y las bolsas de hierbas aromáticas. Llevaba el cabello trenzado, una blusa de color tierra y su delantal doblado sobre el brazo. Cuando Sebastián llegó, lo evaluó de arriba abajo con una mirada rápida. «Bien», dijo asintiendo hacia su ropa. Había aprendido. Ropa cómoda, botas resistentes, sin reloj. Cargaron las últimas cajas juntos en silencio y salieron antes de las 5 con el cielo todavía oscuro y el camino de tierra levantando polvo bajo las llantas del camión viejo que traqueteaba con esa confianza desvencijada de las cosas que llevan décadas funcionando porque alguien las cuida bien. Valentina manejaba. Sebastián miraba el paisaje que se aclaraba despacio con los primeros indicios del amanecer. Los cerros, los campos de otros ranchos, los postes de luz que aparecían y desaparecían a los costados. «¿Vienes seguido al mercado?», preguntó. «¿2 veces al mes?», respondió ella. «Es donde vendo la mayor parte de las hierbas. Las vendo yo misma para controlar el precio y conocer a los clientes». «¿Tienes clientes fijos?». «La mayoría». Pausa. «La señora Carmen lleva 3 años comprándome albahaca. El restaurante de don Pascual me compra tomillo y romero cada 15 días. El médico del pueblo me compra manzanilla porque su esposa hace tés medicinales. Cuando conoces a tus clientes, no vendes solo producto, vendes confianza». Sebastián la miró de perfil en la oscuridad del camino. «¿Cuándo aprendiste eso?». «Con mi papá, a los 17 años. Él decía que el precio lo pone el mercado, pero la fidelidad la construye la persona». «Don Félix tiene más sabiduría de la que muestra», dijo Sebastián. «Siempre la tuvo», dijo ella. «Tú nunca te quedaste el tiempo suficiente para verla». No lo dijo con crueldad, lo dijo como se dice una verdad que ya no duele pero que sigue siendo verdad. Y Sebastián lo recibió así, sin defenderse. «Lo sé», dijo simplemente. «Las cajas y las bolsas con eficiencia». Cuando terminaron, el puesto estaba listo con las hierbas ordenadas por tipo, los letreros escritos a mano y los precios claros. Los primeros clientes llegaron antes de las 6. Sebastián observó a Valentina trabajar de una manera diferente a como la había visto en el rancho. En el campo, era concentración y silencio. Aquí era otra cosa. Aquí hablaba. Preguntaba por los hijos de la señora Carmen. Recordaba que don Pascual quería probar el orégano fresco. Sabía el nombre de los nietos del médico y les guardaba manzanilla extra porque su esposa siempre necesitaba más de lo que pedía. Era una versión de Valentina que él no conocía o que nunca había tenido la atención suficiente para ver. A las 7, ella le señaló una caja. «Esa va con don Genaro. El puesto de tortillas al fondo. Ya está pagada. Solo entrégala». Sebastián tomó la caja y caminó entre los puestos. Don Genaro, un hombre pequeño y rápido con delantal blanco manchado de masa, recibió la entrega y lo miró con curiosidad. «¿Es usted nuevo en el rancho de Valentina?». «Sí», respondió Sebastián, sin elaborar. Don Genaro lo evaluó rápido. «Buena muchacha», dijo. «Trabajadora. Honesta. No vende nada que no valga lo que cobra. Cuídenla bien allá». Sebastián asintió. «Eso intento», dijo. Cuando volvió al puesto, Valentina atendía a 2 clientas nuevas que querían saber cómo usar la menta fresca. Las escuchaba con paciencia, explicaba con detalle, sugería cantidades con la autoridad tranquila de alguien que conoce su producto porque lo cultivó con sus propias manos. Sebastián se quedó a un lado observándola sin intervenir, y lo que vio no era solo una mujer vendiendo hierbas. Era alguien que había construido, despacio y sin ayuda, un mundo completo, con clientes que la conocían por su nombre, con una reputación que nadie le había regalado sino que ella había ganado madrugada por madrugada. Nada de lo que él había logrado en 5 años se veía más impresionante que eso. A las 10, cuando la mayor parte de la mercancía estaba vendida,
Valentina se sirvió un café y le ofreció uno a Sebastián. Se sentaron en el borde de una jardinera de piedra mientras el mercado seguía a su alrededor. «Lo hiciste bien hoy», dijo ella. «Solo entregué una caja». «Entregaste una caja. Organizaste las hierbas 2 veces cuando el viento las desordenó. Atendiste a don Aurelio cuando preguntó por el precio del maíz, y yo estaba ocupada. Y no te quejaste ni una vez de madrugar». Lo miró. «Eso no es solo entregar una caja». Sebastián sostuvo el café. Miraron el mercado en silencio. «Valentina», dijo. «Sí, quiero pedirte algo. Y si la respuesta es no, lo respeto y no vuelvo a mencionarlo». Ella lo miró. «Espero. Quiero quedarme en el rancho», dijo. «No en el hotel. Hay un cuarto en el fondo que ya no se usa. Puedo limpiarlo, arreglarlo. No te pido nada más que eso. Un lugar donde estar que no sean 40 minutos de distancia. Quiero estar disponible cuando el cerco necesite reparación, cuando el riego falle, cuando haya trabajo que requiera 2 pares de manos en lugar de 1. Valentina bebió su café. Miró el mercado. «El cuarto del fondo tiene goteras», dijo finalmente. Sebastián esperó. «Y el piso está suelto en una esquina», continuó. «Puedo reparar ambas cosas». «¿Sabes reparar goteras?» «No, pero aprendo rápido. Ya lo comprobaste». Esta vez la sonrisa de Valentina fue real y completa. Llegó a sus ojos de una manera que los cambió, que los hizo más parecidos a los ojos que él recordaba de antes, de cuando el portón rechinaba y todo era más simple, y él era demasiado joven para entender el valor de lo que tenía. «Hay que repararlas antes de que empiece la temporada de lluvias», dijo ella. «Dime cuándo y empezamos», respondió él. Valentina asintió. Y luego, después de un silencio que no pedía ser llenado, dijo: «No sé lo que viene. No sé lo que podemos ser ni cómo se ve eso todavía. Hay cosas que toman tiempo y no se pueden apresurar sin romperse». «Lo sé», dijo él. «Pero sé lo que no quiero», continuó. «No quiero seguir teniendo esta conversación desde lejos. No quiero que te vayas esta noche al hotel y los dos sigamos en mundos paralelos que se tocan 2 horas y se separan». Hizo una pausa. «Si te quedas de verdad. Con las goteras, el cerco, el mercado a las 5 de la mañana y mi papá que no habla mucho pero lo nota todo. Con todo eso», dijo Sebastián, sin dudar. Valentina lo miró durante un momento largo, con esa mirada que ya no era la puerta cerrada sino algo diferente. Algo que se parecía a una decisión tomada despacio pero con certeza, como cuando se siembra un árbol sabiendo que tardará años en dar frutos pero plantándolo igual porque uno cree en lo que está haciendo. «Entonces mañana reparamos las goteras», dijo. «Mañana», confirmó él. En algún momento, sin que ninguno lo planificara, sus manos que descansaban sobre la jardinera de piedra quedaron a milímetros de distancia, y luego, despacio, con la naturalidad de las cosas que ocurren cuando ya están listas, los dedos de Sebastián encontraron los de Valentina. Ella no retiró la mano. La dejó ahí, quieta, cálida, con esa tierra siempre presente en los pliegues de los nudillos que a él ya no le parecía suciedad, sino la firma de alguien que trabaja lo que ama con las manos que tiene. No se dijeron nada. No hacía falta. A Casarentain esa tarde, cuando volvieron al rancho con el camión vacío y el sol alto, don Félix estaba en el porche con su sombrero de paja y un vaso de agua. Los vio llegar. Vio la distancia entre los dos, que era diferente a la de otras veces. Más pequeña, más fácil. No dijo nada. Pero cuando Sebastián pasó frente al porche camino al cuarto del fondo, don Félix lo miró, y en ese intercambio sin palabras, el viejo asintió una vez, apenas, con esa economía, de gestos que era todo su estilo. Era suficiente. Sebastián entró al cuarto del fondo. Olía a madera vieja y tierra seca. El techo tenía 3 manchas de humedad. El piso crujía en la esquina. La ventana pequeña daba hacia el campo norte donde el maíz crecía en hileras ordenadas bajo el sol. Se quedó parado en el centro mirando todo eso. Y sonrió. No la sonrisa del hombre de negocios, ni la de quien intenta parecer bien. La sonrisa simple de alguien que está exactamente donde quiere estar, y lo sabe con una certeza que no requiere argumentos. Afuera, Valentina había retomado el trabajo con las manos en la tierra y la espalda erguida. En el porche, don Félix se levantó despacio para revisar el jardín de hierbas, que olía a romero y a tomillo, y a todo lo que se cultiva con paciencia.
El portón del rancho estaba abierto, y por primera vez en 5 años, nadie lo estaba cruzando para irse. Algunos se van buscando algo grande, y lo encuentran, pero descubren demasiado tarde que lo más grande siempre estuvo donde lo dejaron. Valentina Solano no esperó que nadie la rescatara. Se rescató sola. Y cuando Sebastián regresó, no encontró a la mujer que había dejado. Encontró a alguien mucho más. Y aprendió, con las manos en la tierra y el ego en el suelo, que el amor verdadero no se recupera con palabras. Se recupera con presencia, con tiempo, con raíces.